Bienvenidos hoy, en este día del programa Amanecer con Jesús. Bendiciones para todos ustedes, nuestros amigos de la TV, del Facebook y del YouTube. Bendiciones para todos nuestros hermanos enfermos, allá en todos sus hogares, en sus casas, a todas las amas de casa, niños y jóvenes, y a todos nuestros empleados que desde muy temprano escuchan la palabra de Dios. Y a través de este programa, obviamente, hijos, oramos por todos ustedes. Hoy tenemos la vida de San Eleuterio, obispo. Este hombre nació en Europa, más o menos hacia el año 456 y falleció en el año 531. Fue un obispo dedicado a luchar contra la idolatría. Sembraba la palabra de Dios en el corazón de un pueblo bastante difícil y alejado del Señor, donde después habían otras creencias. Esto lo llevó a ser un buen testigo del amor del Señor en estos pueblos. Continuando con la palabra de Dios hoy, tomado del libro del Génesis, acordémonos que veníamos viendo cómo Dios se arrepiente de la creación del hombre y lo ha castigado con el diluvio. Hoy estamos viendo la parte bíblica donde ya el diluvio ha terminado. Están esperando que bajen las aguas para poder anclar la barca de Noé. Pero Noé envía a veces unas aves para probar si en realidad ya hay tierra o no hay. Y eso hace que envíe palomas, envíe ciertos animales para poder probar si en realidad todavía existe ya. Pueden precisamente atracar el barco, anclarlo para poder, pues obviamente, disfrutar de los bienes terrenales, de lo que el Señor le iba a colocar de aquí en adelante. Pero no era posible, todavía el agua estaba muy alta. Pero a los 7 días volvió a insistir para ver si ya podían precisamente desembarcar, hasta que por fin pudieron encontrar tierra. Dice que volvió a los 7 días nuevamente y ya el agua había bajado y estaba completamente seco. Dice claramente el Señor: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Mire lo que dice el texto: porque el corazón humano piensa mal desde la juventud. Y de aquí viene lo que es el pecado de Adán y Eva, la desobediencia. Desde muy pequeños tenemos ese problema. A veces somos muy desobedientes. Y en nuestra casa, hijos, a veces somos desobedientes. Y cuando hay desobediencia, las cosas andan muy mal. ¿Por qué? Porque todo debe existir dentro de unos parámetros. Y cuando todo está bajo unos parámetros para el buen funcionamiento de una familia, de un hogar, de una empresa, un negocio, un colegio, o incluso en la misma vida de uno, con respecto a las normas que uno ha puesto para poder llegar al éxito, si no se cumplen, nunca vamos a llegar al fin que nos hemos propuesto. Por eso el Señor dice: no lo volveré a hacer. De aquí en adelante les daré una oportunidad. Sembraré en el corazón de ellos el bien y la bondad. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Ahora, bendiciones. Buscará otra forma el Señor de cómo volver al hombre a la presencia del Señor. Por eso el salmista lo decía: te ofreceré sacrificios de alabanza en el nombre del Señor. Y entonces el Señor pedía que nosotros diéramos un ofrecimiento, un sacrificio en nuestra vida para alcanzar esa plenitud, que ya no va a ser con un castigo tan grande como lo hizo en aquel entonces, sino un sacrificio de corazón en nombre del Señor para nosotros recibir esa bendición. ¿Y eso cómo lo hizo? Nos lo explica muy claramente el Evangelio de hoy, en el Evangelio de San Marcos, donde habla del ciego que pedía la sanación. Y sin embargo dice que el ciego se acercó a Jesús, le pidió la sanación de poder ver, y aún así él dice: puedo ver, veo algo, veo sombras, decía él. Y Jesús vuelve y le oraba para que pudiera alcanzar a ver bien. En otras palabras, lo que nos habla Jesús: nuestra vida se puede llenar de muchos problemas, dificultades que ceguesen nuestra visión a lo que nosotros podemos alcanzar o queremos alcanzar o que Dios ha propuesto para nosotros. Pero resulta de que a veces las dificultades, los problemas causan la ceguera y no nos dejan ver con claridad lo que en realidad debemos alcanzar o lo que tenemos que hacer para alcanzar esa meta.
Debemos librarnos de ello. Porque, oiga, la visión de Dios se alcanza con la perseverancia, con la constancia. Y lo que dice acá muy claramente el texto bíblico, la fe es un proceso. La fe no se consigue de la noche a la mañana, está en el corazón del hombre, pero hay que entrenarla. Es como cuando uno, el músico, tiene su instrumento o su guitarra y le enseñan las tonadas. Pero si él no ejercita, ¿cómo le va a dar la medida y el toque especial como músico a la interpretación y el sabor del ritmo propio para dar la tonada donde es y como debe ser? Solamente eso lo hace el entrenamiento, lo hace la constancia, la perseverancia. Y si la fe tampoco se entrena como es debido y como Dios pide, también se nos puede quedar muy pobre. Por eso lo mismo sucede en el discipulado de Jesús. Quien no acepta a veces el sacrificio, esa constancia a veces implica quitar tiempo. Quien no acepta esa cruz que debemos a veces tomar, a veces dejar unas cosas que aparentemente son buenas para uno, pero en el momento en realidad no son necesarias, a veces eso nos aleja de nuestros propósitos, de nuestros buenos propósitos, y por eso nosotros no alcanzamos lo que nos hemos propuesto durante la vida. Por eso dice Jesús, no olvidemos, hijos, que a veces estas cosas nos causan ceguera, y no una ceguera material, sino una ceguera espiritual. Por eso Jesús propone una vida de entrega, de perseverancia, de amor, de servicio, disponibilidad, aceptación del conflicto para nosotros poder ver con claridad, mirar las dificultades y salir adelante. Si queremos alcanzar los buenos propósitos y la meta que me he propuesto, tengamos claro para dónde vamos a dirigirnos. El Señor sigue siendo la luz, sigue siendo nuestra fe. Amemos al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Motivaciones para el alma. Continuamos hoy nuevamente con la visión de nuestro horizonte. Desde los 4 puntos cardinales debemos revisar siempre el día, no el de uno, desde los 4 puntos cardinales. Verás cómo se extiende desde el oriente a occidente, y tanto el sur como el norte disfrutan de la luz solar. Si nosotros tenemos una visión amplia de la vida, podemos contemplar las maravillas del universo. Si yo miro desde un ángulo, no podré contemplar las maravillas del universo, porque una cosa alumbra el sol por un lado, pero la sombra está hacia el otro lado. Pero si yo lo miro desde otro ángulo de vista, puedo ver cosas mucho más amplias y mejores que puede uno disfrutar. Además que se acostumbra a mirar con amplitud mejor el horizonte y engrandece lo demás, porque se vuelve comprensivo. Cuando uno ve desde todos los ángulos, comprende la visión de cada persona. Dios los bendiga a todos ustedes.